Nuestro ejemplo, nos interesa estimar la concentración promedio de monóxido en una determinada ciudad. Tenemos entonces los datos que nos dicen que en una ciudad se registró la concentración de monóxido en 20 puntos distribuidos al azar en dicha ciudad y que esta medición se efectuó entre las 8 y las 10 de la mañana de un día determinado. A partir de las mediciones se obtuvo un promedio de 3.3 partes por millón. Y como dije anteriormente, lo que nos interesa saber es aproximadamente cuál es la concentración promedio de monóxido en la ciudad. Como dato adicional, tenemos que en función de datos históricos o mediciones anteriores, se conoce que el desvío estándar de la concentración de monóxido de carbono en esta ciudad es de 1.5 partes por millón. Muy bien, a partir de esta información, entonces podemos identificar algunos datos correspondientes a la muestra, datos correspondientes a la población. En primer lugar, me interesaría identificar cuál es la variable aleatoria que nosotros estamos estudiando. Entonces, ¿cuál es la característica de interés? Bueno, que en este caso es entonces la concentración de monóxido atmosférica. ¿Cuál es la población? Recordemos que la población es el conjunto de todas las unidades de interés. En este caso, mi población va a ser la ciudad. Ahora fíjense que el muestreo se llevó a cabo en un horario determinado y en un día determinado. Es decir, que yo voy a poder describir cuáles son los niveles de monóxido de carbono en esta ciudad, pero dado que mi muestra se extrajo en un determinado rango horario en un día determinado, mi inferencia, mi extrapolación a partir de la muestra se va a restringir justamente a esas características. Es decir, que mi población va a ser la ciudad, pero voy a poder describir su contaminación atmosférica solamente en ese día y entre las 8 y las 10 de la mañana. El parámetro que me interesa conocer de esa población es la concentración promedio de monóxido, que lo vamos a simbolizar como mu. Si yo quisiera saber con certeza cuál es el valor de mu, lo que tendría que hacer es un censo. Esto es medir cada uno de los centímetros cúbicos de aire de esta ciudad y determinar en cada uno de ellos los niveles de monóxido. Esto obviamente es imposible. Es decir, el valor exacto de monóxido entre las 8 y las 10 de la mañana de ese día no lo voy a poder saber con exactitud. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cuál es el abordaje lateral que hacemos para tener una idea de ese valor? Obtener una muestra. En este caso la muestra es una muestra aleatoria, ya que los 20 puntos se eligieron al azar en la ciudad. Y a partir de esas 20 mediciones voy a calcular un estimador, que en este caso va a ser un X raya, es decir, el promedio muestral, y que en mi muestra asumió el valor de 3.3 partes por millón. De nuevo, recordemos, si yo repitiese el muestreo, o si simultáneamente se estuviera llevando otro muestreo de otros 20 puntos elegidos al azar, el resultado seguramente no hubiera sido de 3.3. Muy bien, hay un dato adicional que tenemos acá y es una medida de la variabilidad en las mediciones entre los distintos puntos de la ciudad. Ese es el desvío estándar. Nos dio de 1.5, esa es la información que figura acá, pero dado que no surgió de nuestra muestra, sino que consta acá que es de mediciones anteriores, es decir, de datos históricos, para ese día y en ese horario en otros años, vamos a asumir que se trata de un desvío estándar poblacional, es decir, sigma. Sigma entonces asumimos que tiene un valor de 1.5. Repito, ¿por qué? Porque no surgió de esta muestra en particular. Esta, sin embargo, es una situación bastante inusual, el hecho de conocer el desvío estándar de la población. Más adelante vamos a ver cómo proceder cuando se desconoce. Bueno, entonces, hasta acá lo que tenemos es un valor obtenido de una muestra y si yo intento hacer una estimación puntual de los niveles de monóxido en la ciudad, el único valor con el que cuento es de 3.3 partes por millón. Así que esa sería mi estimación puntual
de mu. Sin embargo, si me preguntan si estoy segura de que ese es el valor que hubiera obtenido si hubiera analizado todo el área de la ciudad, obviamente la respuesta sería que no. Y si me preguntan cuán cerca o cuán lejos está del verdadero valor, tampoco tengo respuesta. No sé qué nivel de confiabilidad tiene este dato de 3.3 partes por millón. Entonces, frente a la pregunta de qué tan buena es esta estimación que acabo de efectuar a partir de mi única muestra, surge el concepto del error muestral. Ya habíamos mencionado el error muestral cuando se hizo la clase de simulación para distribuciones muestrales, y en ese entonces se definió, de la misma manera que les vuelvo a definir acá, como la distancia entre el estimador y el verdadero valor del parámetro. Esto es, en mi ejemplo, sería la diferencia entre el x raya que yo acabo de obtener 3.3 y el verdadero valor de mu, que es el que obtendría si hubiera analizado todo el aire de la ciudad. ¿Qué unidades tiene el error muestral? Si yo estoy midiendo monóxido de carbono en partes por millón, obviamente va a estar en partes por millón, es decir que tiene las mismas unidades que la variable en estudio. Al ser la diferencia entre la muestra y el valor obtenido en la muestra, es decir, el estimador y el parámetro, si bien en el nombre está implícito el concepto de error, no se trata de un error en el término usual de la definición de error. Esto es, no se trata de una equivocación, no es que se procedió mal al obtener los datos, sino que es una diferencia que surge naturalmente por el proceso de muestreo, es decir, por no haber efectuado un censo. Por eso muchas veces se lo define como el costo que estamos pagando por no haber efectuado un estudio exhaustivo de la población. Yo esperaría que este error muestral, en términos generales, se achique, disminuya a medida que yo voy tomando más datos. ¿Sí? Sería esperable que eso ocurra, es decir, si yo en vez de 20 hubiera efectuado 100 muestreos en distintos puntos de la ciudad, esperaría que mi estimación se acerque en líneas generales más al verdadero valor del parámetro. Es decir que el error muestral debería disminuir a medida que aumenta el tamaño de la muestra. También podemos pensarlo como un número que mide la precisión en la estimación, ¿sí? Cuánto me estoy alejando del verdadero valor. Si volvemos a nuestra analogía con el tiro al blanco, fíjense en el dibujo, ahora aparece un vector que mide la distancia entre una de las muestras en particular y el centro. Eso es el error muestral. Y fíjense que cada muestra va a tener un error muestral distinto. Si nosotros conociésemos el valor del parámetro, podríamos rápidamente calcular el error muestral, como hicimos en la clase de simulación. Sin embargo, en toda otra situación, que obviamente son las situaciones que se dan en la vida real, nosotros desconocemos el valor del parámetro. De hecho, si tuviéramos el verdadero valor de mu, de la concentración promedio de toda la ciudad, no estaríamos efectuando un muestreo. Entonces, al ser desconocido el valor del parámetro, nosotros no vamos a poder calcular el error muestral mediante esta expresión, estimador menos parámetro. Ahora bien, si nosotros obtuvimos una muestra en forma aleatoria, es decir, utilizando alguno de los métodos de muestreo aleatorios que vimos en la primera clase, la estadística nos va a permitir estimar el error muestral, no en forma exacta. De nuevo, al trabajar con muestras ya hemos perdido la posibilidad de dar resultados exactos, pero sí vamos a poder estimar un tope superior para el error muestral con una cierta probabilidad. A esta probabilidad la vamos a llamar nivel de confianza y la vamos a simbolizar como 1 menos alfa. Entonces, vamos a ver ahora una serie de herramientas estadísticas que nos van a permitir entonces cuantificar
aproximadamente el error muestral que estamos cometiendo con nuestra estimación puntual. Y cuando digo aproximadamente me refiero a que vamos a manejarnos con probabilidades, con una cierta confianza, entonces en nuestra estimación. Si hablamos de probabilidades, entonces tenemos que hablar de distribución de probabilidades. Justamente para poder efectuar estas estimaciones vamos a necesitar manejarnos con las distribuciones muestrales. Recordemos las distribuciones de probabilidad de los estimadores. Estas entonces nos van a permitir hacer esta inferencia. Bueno, ¿cómo hacemos entonces para calcular el error muestral en el caso concreto de la estimación del promedio poblacional? Bueno, como les dije recién, vamos a necesitar la distribución muestral de los estimadores. El estimador de mu es X raya, y en la clase de distribución muestral nosotros vimos que en ciertas condiciones, esto es, si la variable original seguía una distribución normal o si el tamaño de la muestra era suficientemente grande, podíamos basarnos en el teorema central del límite para decir que X raya seguía una distribución normal con un promedio mu igual a la media de la población y un desvío estándar, denominado error estándar, que se calculaba como sigma sobre raíz de n. En resumen, esta fórmula que tenemos acá. Esto nos permitió calcular probabilidades en relación a X raya. Muy bien, vamos a basarnos entonces en esto y a partir de una distribución normal, como la que estamos representando acá, yo voy a definir un área central. Esta es una distribución normal estándar Z. Defino entonces en esta distribución normal estándar un área central que la voy a denominar 1 menos alfa. ¿Sí? El nivel de confianza o la región de confianza que les mencioné recién. Siendo que esta va a ser la confianza que voy a tener en mi estimación, debería ser una probabilidad alta. Entonces vamos a asignarle, por ejemplo, un valor de 0,90. 90% de confianza. Por lo tanto, 1 menos alfa vale 0,90 y es el área que tenemos punteada. Siendo que esto es un área central, nos quedan entonces repartidos en las dos colas de esta distribución la mitad de alfa, que sería el complemento de 1 menos alfa. Es decir, si 1 menos alfa es 0,90, alfa sería 0,10 y cada una de estas colas tendría entonces asociada un área de alfa sobre 2, que en nuestro ejemplo sería de 0,05. ¿Sí? Entonces, el área central 90% y 5% en cada una de las dos colas. Muy bien. Habiendo hecho ese dibujo propio de una normal estándar, que no tiene nada que ver con lo que estamos viendo ahora, sino es un dibujo, una distribución normal, yo puedo identificar los dos percentiles que me definen la región de confianza. Veamos, al lado izquierdo de la distribución voy a tener un z que deja por debajo un área de alfa sobre 2. Es decir, que este valor sería el z, siguiendo nuestro ejemplo, que acumula un 5% del área total. A mano derecha vamos a tener el otro percentil. Este otro percentil, ¿cuánto va a acumular? Y acumula toda el área menos la porción que queda a su derecha, que dijimos que es alfa sobre 2. Por eso a este z lo simbolizamos como el z que acumula 1, que es todo el área, menos alfa sobre 2. En nuestro ejemplo sería el z de 0,95. Entonces, ustedes perfectamente podrían decirme, si yo decido que el área central valga 0,90, cuáles son los dos zetas que dejan 5% o 95% respectivamente a su izquierda. Si recordamos las características de la distribución normal, y de hecho están representadas en este gráfico, la normal estándar era simétrica con respecto a 0. Con lo cual, es inmediato recordar que estos dos valores de z van a ser iguales en cuanto a su magnitud, los dos están igualmente espaciados de
la medida de 0, solo que el de la izquierda va a tener un signo negativo y el de la derecha va a ser positivo. Si ustedes revisan sus tablas de normal e ingresan buscando cuál es el z que corresponde a un área de 0.05 y cuál es el z que corresponde a 0.95, se van a encontrar que los valores de z correspondientes son menos 1.645 y más 1.645. En definitiva, lo que acabamos de marcar en esta área lo podemos simbolizar de esta manera. A ver, la probabilidad de que la variable aleatoria z se encuentre entre z de alfa sobre 2 y z de 1 menos alfa sobre 2 es exactamente igual a 1 menos alfa. ¿Sí? Estamos describiendo entonces el área central. En nuestro ejemplo sería la probabilidad de que z se encuentre entre menos 1,645 y más 1,645 es exactamente igual a 0,90. Muy bien, el siguiente paso va a ser reemplazar la variable aleatoria z que tenemos en esta sentencia por su equivalente en la distribución muestral de medias, es decir, por el recuadro superior. Entonces nos queda esta segunda expresión. Recordemos, lo que está en el centro, es decir, lo comprendido entre z de alfa sobre 2 y z de 1 menos alfa sobre 2, es la variable. Solamente que en vez de usar z, usamos su equivalente en distribución muestral de medias. Y el siguiente paso va a ser despejar de esta variable aleatoria sigma dividido raíz de n. Sigma sobre raíz de n está en el denominador, con lo cual lo vamos a pasar a ambos lados de la desigualdad multiplicando. Y nos queda entonces esta expresión. Fíjense que sigma es conocido, en nuestro ejemplo lo teníamos como dato, n también es conocido, así que esto es un valor que asume, perdón, es una expresión que asume un valor dado con datos muestrales, con lo cual nos queda entonces esta expresión donde los dos valores que están a la izquierda y a la derecha de la desigualdad, z de alfa sobre 2 por sigma sobre raíz de n y z de 1 menos alfa sobre 2 por sigma dividido raíz de n, pueden asumir valores concretos, es decir, que esto se puede reemplazar por dos valores numéricos. Y lo interesante es que la variable que nos quedó definida en el centro no es más ni menos que el error muestral. Recordemos, la diferencia entre mi estimador y mi parámetro. Es decir, que utilizando la distribución muestral y haciendo una serie de pases mágicos, podríamos decir, pasamos a obtener una expresión para el error muestral con una cierta probabilidad. Es decir, que esta última sentencia que tenemos acá, esta última ecuación nos permite decir que el error muestral se va a encontrar comprendido entre dos valores, es decir, que a lo sumo va a tomar estos dos valores que ahora vamos a calcular con una cierta probabilidad o, lo que es lo mismo, con un cierto nivel de confianza. Bueno, muy bien, entonces vamos a contestar esa pregunta. Para ello, volvemos a la expresión a la que hemos llegado anteriormente, que era la del cálculo del error muestral. Y lo que voy a hacer ahora es despejar de la desigualdad a x raya, es decir, x raya que está a la que se le resta mu, la voy a sacar, acá está sumando, le voy a pasar restando a ambos lados de la desigualdad. Después voy a multiplicar por menos 1 para que me quede mu positiva. Y luego una serie de pases llego a esta expresión. Fíjense lo que tenemos acá. Tenemos en el centro mu, que era nuestro objetivo de estudio, ¿sí? ¿Cuáles son los valores, el rango de valores en el cual se puede encontrar mu
Y lo que se encuentra a la izquierda y a la derecha de mu son expresiones que pueden ser reemplazadas fácilmente mediante los datos de nuestro muestreo. Y esto entonces nos permite otra forma de presentar la información que se conoce como estimación por intervalos de confianza. ¿En qué consiste una estimación por intervalos de confianza? Calcular dos valores, dos números, que generan un rango de valores donde se espera que se encuentre el verdadero valor del parámetro, con una cierta probabilidad o nivel de confianza, 1 menos alfa. Es decir, que un intervalo de confianza tiene este formato. Nosotros vamos a decir que el parámetro, cualquiera sea, en este caso estamos trabajando con mu, se va a encontrar entre estos dos valores que se denominan límite inferior y límite superior del intervalo, pero no vamos a tener certezas acerca de que el parámetro realmente se encuentre entre esos dos límites, sino una cierta confianza, una cierta probabilidad, que la denominamos nivel de confianza y la simbolizamos como 1 menos alfa. En este caso, entonces, límite inferior y límite superior los abreviamos como LI y LS, y el parámetro de interés es mu. Es decir, si volvemos a la expresión de arriba y hacemos la analogía con esta expresión, nos va a quedar que todo este término que está a la izquierda de mu y el otro que está a la derecha constituyen el límite inferior y el límite superior del intervalo de confianza. Ahora vamos a reemplazar estos dos valores y vamos a hallar entonces un rango de valores numéricos posibles para mu. Otra forma de trabajar con intervalos de confianza para evitar escribir toda esta fórmula es la siguiente. El estimador x raya más menos, porque fíjense que tenemos x raya a ambos lados de la desigualdad, y lo que se hace es sumarlo o restarle el error de muestreo. Si sumamos vamos a tener el límite superior y si restamos el inferior. Así que se puede utilizar o toda la expresión extendida o esta última de x raya más menos el error muestral. Los resultados obviamente son los mismos. Si volvemos entonces a nuestro ejemplo, acá tenemos la expresión para construir el intervalo de confianza. En nuestro caso estamos diciendo que queremos que la probabilidad de que el intervalo contenga al verdadero valor de mu es de 0,90. Y entonces reemplazamos por los datos del enunciado. Tenemos 3,3 como x raya, tenemos 1,5 como el desvío estándar de la población y 20 el tamaño de la muestra. Y la diferencia entre el límite inferior y el límite superior va a estar dado por el percentil, que en un caso va a ser el z de 0,05 y en otro el z de 0,95. Como ya dijimos, esos dos zetas tienen el mismo valor pero distinto signo, así que finalmente nos queda que mu, entonces los dos límites para mu van a ser 3,3 menos el error muestral 0,55 y más el error muestral. Por eso, otra forma, es lo que les mencionaba recién, de armar el intervalo de confianza, es utilizar el estimador puntual y sumarle y restarle el error muestral. Llegamos entonces a este resultado: 2,75 como límite inferior y 3,85 como límite superior. Decimos entonces que tenemos una confianza del 90% de que el intervalo que va de 2,75 a 3,85 contenga a el verdadero valor de mu. Fíjense que en esta expresión ya no uso la palabra probabilidad, sino que uso confianza. ¿Por qué? Porque a priori, antes de armar el intervalo, sí podemos hablar de una probabilidad, es decir, utilizar una estrategia como esta nos va a permitir a priori una probabilidad del 90% de contener el valor del parámetro. Sin embargo, una vez que reemplazamos con nuestra muestra, con nuestra única muestra, y obtuvimos los dos límites,
mu está o no está entre esos dos límites, ¿sí? Entonces en ese caso no hablamos de probabilidad porque ya no hay incertidumbre, sino que hablamos de confianza. Confianza del 90% entonces de contener al parámetro. Muy bien, esa sería una conclusión estadística. Una confianza del 90% de que el verdadero valor de mu quede contenido entre 2,75 y 3,85. Sin embargo, esa sería una conclusión de limitado interés para un consumidor de un análisis estadístico. Esto es, esta conclusión estadística la vamos a traducir en el contexto del problema en un lenguaje coloquial para que sea entendible por cualquier individuo. ¿Qué es lo que acabamos de obtener con estos dos números 2,75 y 3,85? Recordemos, a partir de una única muestra de 20 puntos de la ciudad, nosotros obtuvimos un promedio muestral de 3,3, pero ahora ya estamos haciendo inferencia no sobre los 20 puntos de la ciudad, sino sobre toda la ciudad, de la cual medimos solamente 20 puntos. ¿Sí? Este es el proceso de inferencia estadística. A partir de la muestra, generalizar acerca de la población. Entonces lo que vamos a decir es que podemos afirmar con una confianza del 90% que el verdadero valor de concentración promedio de monóxido de carbono de esta ciudad en ese día entre las 8 y las 10 de la mañana se encuentra entre 2,75 y 3,85 partes por millón. Como hemos visto, un elemento decisivo en el proceso de estimación es el nivel de confianza. Vamos a redefinir lo que es el nivel de confianza. A priori, entonces es, como les dije recién, la probabilidad de que el intervalo contenga al valor del parámetro. Dijimos que la forma de simbolizar el nivel de confianza es 1 menos alfa. Y la pregunta de rigor es, ¿de dónde surge esta confianza? Bueno, lo fija el investigador. El investigador decide con qué nivel de confianza desea operar, efectuar su estimación. Obviamente, el nivel de confianza, siendo que nos da idea de la confianza o de la validez en nuestra estimación, no debería ser una probabilidad baja. De hecho, los intervalos de confianza nunca se construyen con niveles de confianza menores al 90%. Es decir, que los valores más usuales son 90, 95 sobre todo, es el más común, 99%. Entonces, si 1 menos alfa es la probabilidad de contener al parámetro en el intervalo, alfa va a ser la probabilidad de no contenerlo. Y por eso se lo denomina también riesgo. Ahora quiero que vean otra forma de pensar el nivel de confianza. El gráfico que está presentado acá es una simulación hecha con el Infostat, donde se construyeron 100 intervalos de confianza a partir de muestras de tamaño 20 obtenidas de una población, cuya media era de 60. Es decir, que la línea horizontal que está en 60 está representando el valor del parámetro, el verdadero valor, en este caso mu, por ejemplo. Y lo que hicimos entonces fue extraer muestras. Uno lo que hace habitualmente es sacar una sola muestra y a partir de esa única muestra armar el intervalo de confianza, que sería cada una de estas barras verticales. Hay 100 barras y lo que está midiendo el nivel de confianza entonces es la probabilidad de que nuestro intervalo contenga al valor del parámetro. Por lo tanto, podríamos inferir que de cada 100 intervalos que yo construya mediante esta metodología, esperaría que 95, por ejemplo, si el nivel de confianza es del 95%, 95 de estos intervalos contengan al verdadero valor del parámetro. De hecho, acá es justamente lo que dio. Fíjense que hay 95 de las barras que son negras
¿Por qué? Porque en algún punto de su recorrido contienen el verdadero valor y hay 5 que están en rojo. ¿Qué pasó en esas rojas? Es donde se falló. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro del intervalo no encontramos la media poblacional. La cuestión es que cuando nosotros trabajamos, sacamos una sola de las infinitas muestras. Y por lo tanto, no vamos a saber si nuestra muestra está entre las que acertaron, es decir, entre las negras, o si tuvimos la mala suerte de obtener una muestra algo extrema y nuestro intervalo de confianza entonces falló en contener el parámetro, es decir, que nuestro resultante es una roja. No sabemos dónde estamos. Lo que sí sabemos es que es más probable haber acertado que haber errado, ¿sí? 95% de probabilidad. Entonces, o 95% de los intervalos van a acertar y solo 5 no lo van a hacer. Este gráfico también es interesante para medir algunas otras cuestiones, y una de ellas es qué esperaríamos que ocurra si nosotros aumentamos el tamaño de la muestra. Esto es, si en vez de obtener 20 datos, como en el ejemplo, estamos sacando 40 datos. Estamos midiendo monóxido en 40 puntos. ¿Qué esperaríamos que pase? Si recordamos un poco de teoría de distribución muestral, nosotros vimos que las muestras, a medida que aumenta el tamaño de la muestra, se hacen menos variables. De hecho, su variabilidad viene dada por sigma dividido raíz de n. Entonces, a mayor tamaño de muestra, menor variabilidad de las muestras. Y eso va a redundar en una estimación más precisa, es decir, que el error de muestreo va a ser menor. Es decir, que lo que esperaríamos, si nosotros aumentamos un tamaño de muestra, no es aumentar la tasa de aciertos. Eso viene dado por el nivel de confianza. Es decir, que si estamos trabajando con una confianza del 95%, esperaríamos de cada 100 intervalos 95 aciertos y 5 fracasos. Lo que sí ocurriría es que los intervalos serían más angostos. Estas barras serían más cortas, con lo cual la información que estamos obteniendo del proceso de muestreo sería de mejor calidad. Esto lo tenemos formalizado en esta diapositiva, donde la pregunta es, bueno, ¿cómo mejoramos una estimación? En el sentido de cómo la hacemos más precisa. Más precisa implica que el ancho del intervalo de confianza es menor. ¿Por qué? Porque si yo estoy obteniendo un intervalo de confianza que me dice que la concentración de monóxido de la ciudad promedio se encuentra entre 0,1 y 50 partes por millón, donde 0,1 es una situación compatible con los niveles estándares, mientras que 50 está muy por encima de los valores aceptables, ese intervalo es de poca utilidad. Es tan ancho, tan amplio, tiene tan poca precisión que no me permite tomar decisiones. Yo necesitaría un intervalo de menor amplitud. Entonces, ¿de qué depende la amplitud del intervalo? En definitiva, depende del error muestral. Y el error muestral, acá tenemos la fórmula, viene dado por 3 componentes: el tamaño de la muestra, el nivel de confianza y el desvío estándar. Como les comenté recién, el tamaño de la muestra actúa en forma inversamente proporcional a la magnitud del error muestral. Esto es, si yo aumento el tamaño de la muestra, la distribución de las medias muestrales se hace menos variable y por lo tanto el error muestral disminuye. Esta sería la primera estrategia a la cual uno debería recurrir si quiere achicar el error de muestreo. Otra posibilidad es mover el nivel de confianza. A ver, si nosotros estamos trabajando con una confianza del 95% y aumentamos la confianza al 99%, ¿qué es lo que va a ocurrir con el error de muestreo? Fíjense en el gráfico. Si yo el área sombreada
supongo que es de 95 y ahora lo aumento a 99, se ve que los límites de esta zona de confianza se van a expandir, es decir, que los percentiles que vamos a obtener de la distribución normal van a ser en valor absoluto mayores. Esto es, por lo tanto, esto implica que el error muestral va a ser mayor. Si yo aumento la confianza, voy a tener un mayor error muestral. Parecería un contrasentido, ¿no? Porque uno está teniendo una estimación más confiable, pero menos precisa. Sin embargo, es exactamente así como ocurre. Pensemos, si queremos aumentar nuestra chance de captar al verdadero valor del parámetro, eso no lo lograríamos achicando la ventana, sino al contrario, aumentándola. Entonces, si uno desea disminuir el error muestral, en rigor lo que debería hacer es disminuir el nivel de confianza, lo cual no es bueno. Sobre todo si se trabajó con niveles de confianza del 90%, ya sería imposible disminuirlo aún más. Y también esta es la razón de por qué no se trabaja con confianzas extremas, por qué no se hacen estimaciones del 99,999% de confianza. Justamente porque si la confianza es muy alta, el intervalo entonces va a ser muy amplio, va a tener un gran error muestral y va a ser poco informativo. Por lo tanto, hay un compromiso entre información y confianza y precisión. La última de las características que impacta en el error muestral es el desvío estándar. Desvío estándar, atención, sigma que aparece acá, es la variabilidad entre los individuos, entre las unidades de muestreo. En este caso sería la variabilidad entre los puntos de la ciudad. Eso no puede ser modificado arbitrariamente, es una característica de la población. Por lo tanto, uno no puede subirlo o bajarlo como si se podía en el caso del tamaño de la muestra o el nivel de confianza. Lo que sí es interesante traer acá a cuento es que una forma de bajar la variabilidad en una población es pasando de un muestreo aleatorio simple, como fue en este caso, porque se eligieron 20 puntos en la ciudad, a un muestreo estratificado. ¿Sí? Supongamos, de hecho, si en esta ciudad podemos definir áreas de intensa tráfico o de actividad industrial con muchas emisiones y por ende altos niveles de monóxido de carbono, esa situación sería muy distinta de zonas residenciales con poco tráfico, sin presencia de industrias y donde uno esperaría menores niveles de concentración de monóxido. Entonces, una posibilidad es estratificar la ciudad y efectuar estimaciones para estos dos estratos en principio, zonas de alta contaminación y zonas de baja contaminación. En cada uno de esos estratos que yo definí, la variabilidad entre los puntos va a ser mucho menor que la variabilidad global. ¿Se entiende? Los puntos ubicados en la zona con elevada concentración de monóxido van a ser muy parecidos entre sí, por lo tanto su desvío va a ser mucho menor y lo mismo va a pasar en el área residencial. De esta manera podríamos obtener estimaciones desagregadas, es decir, para cada una de las zonas, y después se pueden combinar estos resultados para obtener una estimación global del monóxido de carbono. Y esta estrategia sería mucho más eficiente que hacer una estimación global de entrada mediante un muestreo aleatorio simple. Las consideraciones para las estimaciones estratificadas exceden el curso y esto es solamente a título informativo, ¿sí? Es decir, el desvío de la población no puede ser modificado, pero sí podemos subdividir la población en grupos homogéneos y hacer estimaciones más precisas. Acá tenemos los distintos niveles de confianza, 90, 95 y 99. Fíjense lo que les comentaba, como el Z, el percentil, va aumentando a medida que aumenta la confianza. Y esta es la justificación matemática de por qué más confianza implica mayor error de muestreo. Para terminar con la estimación de un promedio, teniendo el desvío poblacional,
recuerden que en todas las pruebas estadísticas existen una serie de supuestos que deben cumplirse para que los cálculos que efectuemos sean confiables, sean válidos. Cuanto más sofisticada es la prueba, mayor es la cantidad de supuestos. En este caso, para poder aplicar la fórmula de intervalo de confianza para el promedio que acabamos de usar y considerar que esos resultados entonces son válidos, necesitamos que el muestreo que utilizamos para los cálculos sea un muestreo aleatorio, un muestreo probabilístico. Necesitamos además, fíjense que nosotros utilizamos distribución normal. Bueno, necesitamos asegurarnos de que X raya tenga una distribución normal. ¿Cómo hacíamos esto? Teorema central del límite. Esto es, si la muestra es chica, necesitamos asegurarnos que la variable original tenga una distribución normal, lo cual es poco confiable de suponer en el caso de la concentración de monóxido de carbono, que seguramente tiene una distribución asimétrica positiva. En este caso, si no podemos suponer que la variable original sea normal, necesitamos un tamaño de muestra lo suficientemente grande para poder asumir que X raya se va a comportar normalmente. Y finalmente necesitamos conocer el desvío estándar poblacional sigma, como ocurrió en este caso, que lo teníamos a partir de mediciones históricas. Sin embargo, como les comenté anteriormente, esta no es la situación más usual, el hecho de conocer el desvío poblacional. Vamos a ver otro caso y voy a volver a traer en realidad el ejemplo de los guanacos criados en mi cautiverio en Ingeniero Jacobacci y Río Negro. Recordemos estos datos que ya los trabajamos. Respondían a un rodeo de 500 animales. Nos interesaba conocer la calidad de la lana de estos animales y para ello se había obtenido una muestra de 30 guanacos a los cuales se les había medido el diámetro de la fibra, que era una medida de la calidad. ¿Qué nos interesa conocer? ¿Cuál es el diámetro promedio de la fibra con una confianza del 95%? Bueno, recordemos los datos que teníamos. Estos son los resultados del análisis de la muestra de 30 datos de diámetro de la fibra medida en micrones. Nosotros obtuvimos entonces una media de 13,68 micrones con un desvío estándar de 1,53. Esto nos medía entonces, este desvío estándar, la variabilidad entre guanacos, ¿sí?, en cuanto al diámetro de la fibra. Vamos a identificar, igual que en el ejemplo anterior, una serie de cuestiones. La primera de ellas es cuál es la variable aleatoria. La variable que estamos registrando es el diámetro de la fibra del pelo del guanaco. Esta variable, a diferencia de la concentración de monóxido, sí podemos suponer que tiene una distribución normal. Recuerden que habíamos trabajado con estos datos, habíamos hecho el histograma y era una distribución aproximadamente simétrica. La población que estamos estudiando son los 500 animales pertenecientes a este rodeo. No son todos los guanacos de Ingeniero Jacobacci, ni todos los de Río Negro, ni todos los de la Argentina. ¿Por qué? Porque la limitación acerca de cuál es la población viene dada por de dónde se obtuvo la muestra. Nuestra muestra de 30 guanacos fue extraída del rodeo de 500 animales, es decir, que el proceso de inferencia a partir de nuestros 30 datos se va a extender a los 500 de los cuales se obtuvieron esos 30. El parámetro que nos interesa conocer es de nuevo el promedio, el diámetro promedio de la fibra de los 500 guanacos, y lo vamos a simbolizar como mu. De nuevo, si quisiera saber el verdadero valor de mu, tendría que medir el diámetro de absolutamente todos los guanacos y por ende ese procedimiento no lo voy a llevar a cabo y entonces mu es desconocido, queremos estimarlo. La muestra son los 30 guanacos, las 30 mediciones de diámetro
de la fibra de 30 animales elegidos al azar, y entonces a partir de esos 30 datos calculamos el estimador, que es esta media de 13,68 micrones, y la simbolizamos como X raya. ¿Cuánto se parece este 13,68 micrones a el valor que hubiera obtenido si hubiera medido a todos los animales? Bueno, de nuevo estamos frente a la misma situación que en el caso anterior. Sin embargo, este ejemplo tiene una diferencia con respecto a la situación anterior. El desvío poblacional sigma no es conocido. Fíjense que la información, el desvío estándar que nosotros tenemos, no es de los 500 guanacos, sino que es el que se obtuvo a partir de las 30 mediciones. Y esta justamente es la situación más habitual. Esto es desconocer tanto la media como el desvío estándar poblacionales y tener exclusivamente valores obtenidos a partir de una muestra. ¿Qué cambia con respecto al procedimiento anterior en esta situación? Bueno, podemos darnos cuenta de que la situación esta en cuanto a calidad de la información es peor que la anterior. ¿Por qué? Porque no tenemos sigma y tenemos que estimarlo a partir de S, lo cual nos genera mayor incertidumbre. ¿Sí? No tenemos el valor exacto para sigma, sino que tenemos una aproximación. En esos casos habíamos visto que la distribución normal para X raya no se puede aplicar, ya que, recordemos, uno de los requisitos era conocer el desvío estándar de la población, y en esos casos se utiliza otra distribución, que ya la comentamos, que es la distribución t-de-student. Esta distribución, a diferencia de la distribución normal, tiene una mayor dispersión, lo que nos va a generar, a igualdad de todo lo demás, intervalos de confianza más amplios. Entonces, esta es la situación con la que nos manejamos anteriormente cuando sigma era conocido. En este caso, entonces reemplazamos la distribución normal estándar para X raya por la distribución t-de-student, que recordemos se caracterizaba por sus grados de libertad. Esto es, no tenemos una única curva, sino infinitas curvas, cada una de ellas con distintos grados de libertad. Recordemos también que los grados de libertad estaban vinculados con el tamaño de la muestra, se calculaban como n-1, y que cuanto mayor era la cantidad de grados de libertad, mayor era por lo tanto el tamaño de la muestra, y por lo tanto mejor era la calidad de nuestra estimación, con lo cual la distribución t se iba asemejando a la distribución normal estándar, de manera tal de que si contábamos con infinitos grados de libertad, la distribución t y la distribución z eran idénticas. Algunos comentarios sobre esta distribución t-de-student, que como les dije va a ser utilizada en la práctica con bastante más frecuencia que la distribución normal, ya que el desvío estándar de la población raramente es conocido. Esta distribución vamos a compararla con la distribución normal estándar. En el gráfico que está abajo tienen la primera de las campanas, la más alta, corresponde a la normal estándar, cuyos parámetros son una media de 0 y una dispersión sigma o varianza de 1. Esa es la distribución normal estándar. Las otras curvas corresponden a distribuciones t-de-student. Como podrán ver, la forma de la distribución t es del mismo estilo que la distribución normal, es decir, es forma de campana, simétrica, está centrada entonces en el promedio. Si ven, para t-de-student el promedio, al igual que la normal estándar, es 0, pero las curvas tienen mayor dispersión. Como podemos ver, son más aplanadas, lo cual nos está indicando que los valores de la variable se alejan más del valor central. En todos los ejemplos el área bajo la curva vale 1, con lo cual una distribución más aplanada implica necesariamente mayor variabilidad. Esto es, que el desvío estándar en estas distribuciones va a ser mayor a 1.
Otra característica, vimos que normal estándar hay una sola, es la que ustedes tienen tabulada en la guía, en el manual. En cambio, distribuciones tstudent hay infinitas. Y cada una de estas curvas está reflejando una variable distinta caracterizada por un parámetro conocido como grados de libertad. Estos grados de libertad van a estar vinculados, en el caso que nos ocupa, con el tamaño de la muestra. Pero antes de explicitar esta vinculación, quiero detenerme previamente en el concepto de grados de libertad. Técnicamente, matemáticamente, los grados de libertad me dicen cuántos datos independientes yo tengo. Esto es el número, lo podemos calcular como el número de observaciones de la variable, menos el número de restricciones que verifican ese conjunto de datos. En el caso que nos ocupa, nosotros vamos a tener n-1 grados de libertad. Esto es que si tenemos, por ejemplo, una muestra de 10 individuos, los grados de libertad de la distribución que modela las medias muestrales va a ser de 9. Y la forma de la distribución entonces va a cambiar en función de estos grados de libertad. Cuanto mayor es la cantidad de grados de libertad, menor es la dispersión de la distribución. Esto es, si lo pensamos intuitivamente, cuanto más grande sea mi muestra, menor va a ser la incertidumbre que yo tenga en cuanto a la estimación del desvío estándar. Y por lo tanto, más similar debería ser la distribución que yo voy a emplear a la distribución normal, que era la distribución ideal cuando el desvío estándar de la población era conocido. Entonces vamos a tener distintas distribuciones tstudent, desde unas muy aplanadas hasta curvas que se van a asemejar mucho a la normal. De hecho, en el gráfico pueden ver que la curva más alta, que les dije que representaba la distribución normal estándar, también representa a una distribución T con infinitos grados de libertad. En resumen, la distribución T es una distribución que en líneas generales presenta mayor variabilidad, mayor dispersión que la distribución normal, pero que tiende, que converge a la distribución normal a medida que el tamaño de la muestra aumenta. Y esta va a ser la distribución que debemos emplear cuando queremos describir el comportamiento de las medias muestrales y el desvío estándar de la población sigma no es conocido, sino que es estimado a partir de la muestra. Bueno, ¿cómo nos queda la expresión para el intervalo de confianza? Recordemos, esta es la expresión a la que hemos llegado hace un rato, calculando un intervalo de confianza para la media, pero teniendo como dato sigma. ¿Qué es lo que va a cambiar ahora cuando sigma no es dato? Vimos que en esos casos la distribución Z ya no aplica, sino que vamos a usar la distribución T. La distribución T, además del área acumulada, necesitamos la información, el parámetro que van a ser los grados de libertad n-1. Y el otro cambio, además del cambio en la distribución, es que ya no tenemos sigma y por lo tanto vamos a usar su estimador S. Con lo cual nos queda acá definido un límite inferior y un límite superior con los mismos conceptos que vimos anteriormente, ¿sí? De hecho vamos a ver otras estimaciones, otros intervalos de confianza y la lógica siempre es la misma. Averiguar dos límites entre los cuales se encuentra el parámetro con una cierta probabilidad o nivel de confianza. Entonces, esto lo podemos expresar de dos maneras. Una es hallar estos dos límites, es decir, que mu se encuentra entre esos dos valores, o alternativamente podemos informar el valor del estimador, x raya, igual que antes, más menos un error de muestreo, que surge de multiplicar
el valor de t, en vez del valor de z que usábamos anteriormente, multiplicado por el error estándar de x raya, que en este caso se estima como s sobre raíz de n. Volvamos entonces a nuestro ejemplo. Aquí tenemos la expresión, entonces para calcular el intervalo de confianza, siendo que no conocemos el desvío estándar de la población, sino que solo tenemos el de la muestra, y nos interesa trabajar con un nivel de confianza del 95%. Reemplazamos y nos va a quedar entonces como x raya 13,68, el S era 1,53, el tamaño de la muestra es 30, y nos queda por definir los dos valores de t que van a surgir de la tabla. Para eso quiero que vean el gráfico. En este caso nuestra confianza es del 95%. Eso implica, como siempre, la confianza de ocupar una posición central, ya que tenemos riesgo de sobreestimar o subestimar el verdadero valor. Por eso vamos a tener el riesgo repartido en dos colas. Si la parte central es 1 menos alfa y vale 0,95, en este caso nos van a quedar dos áreas asociadas a izquierda y a derecha de alfa sobre 2, es decir, de 0,025. Los valores que tenemos que buscar en la distribución, en la tabla t-student, entonces son los dos percentiles que corresponden a valores de la distribución t con 29 grados de libertad y que acumulan el primero 0,025 y el segundo deja por debajo 0,975. Esto es, en el primero tenemos un área acumulada de alfa sobre 2 y en el segundo un área acumulada de 1 menos alfa sobre 2. Igual que en el caso de la distribución normal estándar, la t es simétrica con respecto a 0, su media es 0, con lo cual estos dos valores que vamos a sacar de tabla van a ser idénticos en cuanto a su magnitud, solo que uno, el de la izquierda, va a ser negativo y el otro va a ser positivo. Es decir, que no hace falta ir dos veces a la tabla. La tabla t-student está armada con percentiles exclusivamente, es decir, que ustedes localizan los grados de libertad a mano izquierda, buscan la fila correspondiente a sus grados de libertad y en las columnas tenemos las distintas áreas, así que ahí se busca 0,975 por ejemplo y ahí obtenemos el valor de t de la derecha, el positivo. Si hacen eso van a encontrar este valor 2,045. Entonces reemplazamos negativo y positivo respectivamente para los dos límites y procesando estos datos llegamos a 0,57 como valor del error muestral. ¿Sí? Fíjense que ahora nos queda nuestra media restada, nuestra media muestral menos y más el error de muestreo. Es decir, que podemos estimar que como mucho nos estamos equivocando en 0,57 micrones, por encima o por debajo, ¿sí? Es decir, que estamos o sobre o subestimando a mu, como mucho en 0,57 micrones, con una confianza, otra vez no olvidemos eso, del 95%. Esto también lo podemos presentar entonces de esta manera. Una forma de informarlo es el promedio más menos el error de muestreo. Y otra forma es mediante el intervalo de confianza. Entonces, si terminamos de hacer las cuentas, es decir, si es 13,68 le restamos el error muestreo y se lo sumamos, obtenemos los dos límites, que en este caso ascienden a 13,11 y 14,25. Entonces, la conclusión estadística sería que con una confianza del 95%, estimamos que mu se encuentra entre 13,11 y 14,25. Esa conclusión entonces vamos a traducirla ahora en el contexto de
nuestro análisis. Diríamos entonces que hemos estimado con una confianza del 95% que el diámetro promedio de la fibra de todos los guanacos del criadero se encuentra entre 13,11 y 14,25 micrones. Esto es, cualquier valor dentro de ese rango puede ser el verdadero valor de mu. Casi seguro que se va a encontrar entre estos dos valores. Entonces, con esto hemos visto dos estrategias para estimar el promedio de una población a partir de una única muestra, estas estrategias entonces nos permitieron hallar o informar un rango de valores posibles para ese valor del parámetro, con una cierta confianza. Y vimos dos situaciones, cuando el desvío poblacional es conocido y la situación más habitual cuando el desvío poblacional es desconocido y se debe reemplazar, suplantar por su estimador, es decir, el desvío estándar de la muestra. Esta última prueba también tiene sus supuestos, que son, igual que en el caso anterior, un muestreo aleatorio probabilístico. Y además, atención, la variable, acá también exigimos que tenga una distribución normal, la variable original, o bien que el tamaño de la muestra sea lo suficientemente grande para poder aplicar teorema central del límite. Es decir, que las condiciones deben ser las mismas para asegurarnos normalidad. No utilizamos distribución normal para X raya por la sencilla razón de que el desvío poblacional es desconocido. No porque no exijamos la distribución normal para X raya. Para finalizar, vamos a integrar los conceptos referidos a estimación vistos en la clase de hoy a partir de un ejemplo. El objetivo de este ejemplo no es hacer cálculos, sino justamente centrarnos en la interpretación de un intervalo de confianza. Para eso les presento 6 afirmaciones y la idea es identificar cuáles son verdaderas y cuáles son falsas. Sería interesante, yo ahora les presento el ejemplo, pero sería interesante que ustedes lean las 6 afirmaciones, traten de contestar si son verdaderas o falsas, justificando en cada caso, y después escuchen mi explicación. El ejemplo, la fotito que tienen ahí, es una foto de Holopterus chilensis. Este es un coleóptero barrenador que ataca a los bosques nativos de Nothofagus obliqua o roble pellín. El ataque de estos insectos se da a través de sus larvas, que generan galerías en el tronco, disminuyendo el valor de la madera y generando un perjuicio en el estado sanitario del árbol. Lo que interesa en este estudio es caracterizar entonces a estos insectos en su estado adulto, y para ello se extrajo una muestra aleatoria de 30 ejemplares en el lago Lácar, y con esos datos se estimó la longitud corporal promedio, obteniéndose estos resultados. Y acá dice IC 95, 40, 45 milímetros. Esta es la forma en la que habitualmente en los trabajos se informan los intervalos de confianza. IC 95 implica intervalo de confianza con un 95% de confianza. Y 40 y 45 son los límites inferior y superior respectivamente para el promedio. Bueno, a partir de esta información entonces vamos a las 6 derivaciones que surgen. La primera de ellas dice que el 95% de los ejemplares mide entre 40 y 45. Esta afirmación obviamente es falsa. El intervalo de confianza es un intervalo de confianza para el promedio. Es decir, que nosotros de ninguna manera estamos diciendo que el 95% de los ejemplares miden entre 40 y 45 milímetros, sino que estamos diciendo que el verdadero promedio, es decir, la longitud corporal promedio de todos los ejemplares, se encuentra entre 40 y 45 milímetros. Así que esta afirmación es falsa. La segunda afirmación dice que la longitud corporal promedio de los ejemplares del lago Lácar se encuentra entre 40 y 45 milímetros. Esto es cierto.
aunque a esta frase le falta incorporar la confianza, ¿sí? O sea, esta frase es cierta, es verdadera si le agregamos con una confianza del 95%, ya que no estamos absolutamente seguros de que el verdadero promedio se encuentre dentro de nuestro rango. Tercera afirmación dice: el promedio de la especie se encuentra entre 40 y 45. De ninguna manera. De hecho, aunque le agreguemos la confianza, esta frase sigue siendo falsa, ya que nuestra muestra fue extraída del lago Lácar. Por lo tanto, nuestra inferencia la vamos a hacer exclusivamente sobre la población de Holopterus del lago Lácar. La cuarta afirmación dice que el 95% de las muestras de 30 ejemplares tiene un promedio entre 40 y 45 milímetros. Esta afirmación también es falsa. Si bien utilizando la distribución muestral nosotros podríamos calcular estas probabilidades teniendo mu, como de hecho ustedes hicieron ejercicios de este estilo en el práctico de distribución muestral, recordemos que el intervalo de confianza lo que me genera es un rango de valores, pero para mu, no para promedios muestrales, sino para el promedio poblacional. Quinta afirmación: si se aumenta la confianza, el intervalo de confianza se achica, es decir, es más preciso. Esta afirmación también es falsa. Recordemos que vimos que mayor confianza implica tener una mayor probabilidad de captar el parámetro dentro del rango. Entonces, eso se va a lograr naturalmente aumentando el intervalo, no achicándolo. Y si lo queremos justificar matemáticamente, recordemos que el error muestral, que es el que define la amplitud del intervalo, depende del valor obtenido de la tabla, de z o de t-student. Y cuanto mayor sea el área que queda comprendida, más grande va a ser ese percentil y por lo tanto mayor el error de muestreo. Y la última afirmación: si se quiere achicar el intervalo de confianza, se debería aumentar el tamaño de la muestra. Esta afirmación es verdadera. Ya vimos que mayor cantidad de datos, si bien no nos aseguran que individualmente nuestra muestra particular se acerque más al verdadero valor, sí tenemos una tendencia a tener una estimación más precisa. Y por lo tanto, un mayor n implica un menor error de muestreo y por lo tanto un intervalo de confianza más chico.